Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Miguel Zambrano, estudiante de medicina de la Universidad de Cuenca. El día de hoy les voy a presentar un tema que es súper importante, pero a su vez tiene su grado de complejidad, que son las infecciones del sistema nervioso central. Tendremos el objetivo general, que es aportar una visión general de la etiopatogenia de procesos infecciosos del sistema nervioso central y describir las enfermedades de mayor prevalencia, destacando hallazgos neuroradiológicos que permiten un diagnóstico rápido y eficiente. Dentro de los objetivos específicos, cabe destacar la ERM, que es la técnica de elección mediante sospecha de infecciones. También hay que destacar las secuencias imprescindibles, como lo que es el T1 con contraste, técnicas también como la difusión, FLAIR y ecogradiente. También reconocer patrones radiológicos característicos de las patologías más frecuentes, incluyendo la meningitis, encefalitis, entre muchos otros. También diferenciar procesos infecciosos de otras patologías, como las neoplasias. ¿Utilizando qué? Utilizando también lo que son herramientas avanzadas, como lo que es la difusión para el manejo clínico. Y también evaluar manifestaciones específicas en pacientes inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque hay que enfocarse más en las infecciones oportunistas en personas con VIH o trasplantadas. Aquí tendremos el índice, lo cual es los temas que veremos a lo largo de a lo largo de la presentación. Como introducción en sí ya, la presencia de un proceso infeccioso del sistema nervioso central ya constituye lo que es una emergencia médica. Y para ello tendremos que identificar lo que es el organismo. Se puede identificar de muchas maneras, entre ellas están las pruebas serológicas y también en casos excepcionales el análisis de tejido mediante biopsia. ¿Cuál es el problema de esto? Es que estas técnicas no suelen ofrecer un diagnóstico inmediato, a diferencia de las técnicas de imagen, al cual suelen dar un diagnóstico precoz y también con una aportación de información clínica apropiada, que es muy importante. Y también cabe destacar de que la RM es el estudio de elección para estudiar las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central. Lo que nos remarcaba el libro es que sí, em, no tenemos disponible lo que es una RM o en casos de contextos urgentes podemos utilizar una TC sin problema. Tendremos la primera parte que es el síndrome clínico radiológico de las infecciones del sistema nervioso central. Empezaremos con la meningitis. La meningitis en sí es un proceso inflamatorio que va a afectar a las meninges, es decir, a la dura madre, a la leptomeninges y al espacio subaracnoideos. Dentro de los tipos más importantes tendremos la meningitis aséptica, que generalmente es de origen vírico, siendo el enterovirus la causa más común, y también tendremos la meningitis piógena, que es de origen bacteriano, pero este es un poquito más complicado. Y una por la gravedad y otra por los microorganismos implicados, que van a afectar también a lo que son a la edad y a los factores de riesgo, ¿ok? Un punto importante de lo que es la meningitis piógena es que en los adultos el 50% van a desarrollar complicaciones como la cerebritis o abscesos, infartos corticales, trombosis venosa, hidrocefalia, empiemas y ventriculitis. ¿Ok? Eh, ya. Dentro de los hallazgos de imagen, en sí el diagnóstico por excelencia es el estudio de líquido cefalorraquídeo, pero también podemos utilizar lo que son imágenes. Dentro de la tomografía, con frecuencia es normal. Sin embargo, se puede mostrar un ligero aumento del sistema ventricular o borramiento de los cisternas basales. Y la resonancia magnética, podemos ver una hiperintensidad de la señal de los surcos y cisternas en secuencias T2 y Frey. También aquí es sumamente importante diferenciarlo, ¿ok? Aquí tenemos el realce leptomeningio. El realce leptomeningio suele ser difuso y liso en etiologías bacterianas o víricas. Hay que diferenciarlo de como la meningitis tuberculosa, en el cual el realce leptomeningio suele ser nodular y confluente. Y más que todo se suele localizar en lo que son las cisternas basales, ¿ok? Aquí tenemos lo que son las dos imágenes. Em, o sea, más que todo en el caso de una meningitis bacteriana por TC, ¿ok? Tendremos la primera imagen, que es el de la izquierda. Tendremos una TC de cráneo, corte axial, con contraste intravenoso en el cual se puede evidenciar una lesión hipodensa en el rasio periférico, en anillo a nivel de los ganglios basales izquierdos, ¿ok? Que se puede ver remarcado con una flecha. Y también tendremos acompañado de un claro realce paquimeningio, que está identificado con la punta de flecha. Y el de la derecha, la imagen de la derecha, que es una TC de cráneo, corte axial, en el cual en sí no se puede ver una ventriculomegalia leve, como lo podemos ver aquí, y también un borramiento de los surcos. ¿Ok?
Tendremos la meningitis bacteriana en RM, la meningitis, tendremos lo que son dos imágenes, ¿ok? Eh, la primera va a ser una RM corteaxial ponderada en T1 con contraste de gadolinio, ¿ok? El hallazgo más importante que vamos a ver aquí es el real septomeningio, como lo habíamos resaltado, ¿ok? El real septomeningio se puede ver dibujado justamente por el contraste, igual suele destacar un poquito más, o sea, se puede ver un poquito más claro en estas regiones de aquí, ¿ok? Y bueno, eh, luego también tendremos de la imagen de la derecha. La imagen de la derecha va a ser una ERM de encéfalo corte axial, que está en secuencia ponderada en T2, en el cual em, solo se va a evidenciar lo que es una ventriculomegalia leve, ¿ok? Y la cerebritis y el absceso. La cerebritis es la manifestación más temprana de infección del parénquima y que con ello nos suele llevar a lo que es a la formación del absceso. El mecanismo de infección suele darse por muchas maneras, como una diseminación directa a través de los vasos, por contigüidad a través de un foco cercano o por vía hematógena por una infección a distancia. La cerebritis suele llevar un absceso y por lo tanto es un proceso continuo y evolutivo. ¿Ok? Y se divide, por ejemplo, tendremos cuatro partes. Una, la cerebritis temprana, el cual se suele manifestar de los 3 a 5 días, el cual se ve un área mal definida, un edema severo y un realce parcial. El punto 2, que es una cerebritis tardía, que suele ser desde los 4 días a las 2 semanas, con una mayor necrosis central, una lesión más organizada y este es el punto más importante porque va a ser la fase de diagnóstico más recurrente. Luego el punto 3 tenemos la cápsula temprana, que suele ser unas 2 semanas más o menos, con una cápsula hipointensa visible en T2, con un centro necrótico y realce en anillo bien definido. Y el punto 4 que tendremos una cápsula tardía con semanas a meses. Aquí se puede ver un anillo hipercaptante que engruesa, posiblemente aparición con abscesos hijos. ¿Ok? Dentro de los hallazgos de imagen tendremos en sí, a ver. La RM se va a detectar en estadios iniciales, a destacar eso. La TC en fases iniciales se observa como un área hipodensa subcortical mal definida por efecto de masa. Conforme avanza ya se va a ver lo que es el anillo por contraste. Y bueno, en la RM va a mostrar una hiperintensidad T2 flare en la zona de la cerebritis. ¿Ok? Y la cápsula del absceso suele ser hipointensa en T2 y presenta un realce de anillo marcado irregular con T1 de contraste. Aquí podremos utilizar lo que es la técnica de difusión, en el cual podremos ver el contenido del absceso muestra una marcada restricción de difusión. En otras palabras, eso es lo que nos decía el libro. En otras palabras, se ve un blanco brillante en difusión y oscuro en el mapa por CDA. Ahí tenemos un caso clínico, que es un paciente masculino de 20 años que presenta 8 días de astenia, adinamia, cefalea con características pulsátiles y con un dolor característico de 8 de 10. En sí también hay una pérdida de tono postural en el cual el paciente decide consultar. Aquí tendremos lo que son diferentes imágenes de RM. Va a ser la primerita, de izquierda a derecha, va a ser una T2 flare, luego va a ser la segunda una T1 y la tercera va a estar en secuencia T2. ¿Ok? En sí, lo que podemos ver o lo que se aprecia más son unas voluminosas lesiones intraxiales redondeadas, ¿ok? Que se encuentran predominantemente en lo que son en los lóbulos frontales. Aquí es el signo clásico que es hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. ¿Ok? Además de que en la imagen derecha, que es en secuencia T2, va a dibujar el signo de doble llanta, es decir, es como dos anillos súper marcados aquí. Y todo esto también se va a acompañar de un edema periférico, como lo podemos ver aquí. Y bueno, también en estas imágenes vamos a tener en la imagen izquierda vamos a tener una RM
de encéfalo cortexial en secuencia T1 con contraste. ¿Ok? En sí, el hallazgo radiológico es el, el característico realce periférico en anillo, liso y bien definido. También tendremos el dato confirmatorio, es la que nos da la secuencia, eh, o sea, la secuencia de difusión, ¿ok? En el cual va a haber una material purulento justamente en esta zona de aquí, que se realza más que todo. Y el diagnóstico del caso realiza una aspiración del absceso cerebral, que bueno, esto es chévere ver, y va a crecer o sea, en el cultivo creció un Streptococcus intermedios. Aquí es un punto súper importante. ¿Por qué? Porque aquí hay que diferenciarlo de una manera especial. ¿Por qué? Porque se puede confundir simplemente con otras patologías, así de la nada. Como por ejemplo, el, el absceso cerebral, tuberculomas, neurocisticercosis, metástasis, glioblastoma, entre muchos otros. ¿Por qué? Porque van a mostrar igual el signo característico del anillo. Para diferenciarlo, el absceso suele tener una pared más fina y hay una restricción de la difusión en su interior, como ya lo habíamos visto en la imagen. Y en sí, la diferencia entre los otros es que las paredes de las otras patologías van a ser más gruesas e irregulares y la difusión no se suele restringir, ¿ok? Que eso es muy característico de ellos. El empiema. El empiema es una colección purulenta loculada que se localiza en el espacio subdural, epidural o en ambos. Este es el empiema, ¿ok? Suele ser secundario a lo que son infecciones de los senos paranasales, infecciones del oído medio o mastoiditis y complicaciones de meningitis previa, traumatismos o procedimientos neuroquirúrgicos. Dentro de los hallazgos de imagen, eh, tenemos en la TC suelen aparecer como colecciones extraaxiales que suelen ser ligeramente más hiperdensas en el líquido cefalorraquídeo. En la RM, que este ya es muy importante para ver las colecciones pequeñas, en T1 y en T2 también va a variar de acuerdo a su forma típica. Hipointensa en T1 y hiperintensa o isointensa en T2. ¿Ok? Respecto al parénquima. En la secuencia Fourier también se va a ver una hiperintensidad, lo cual facilita lo que es la detección frente al líquido cefalorraquídeo normal. La difusión también. eh, el empiema presenta una marcada restricción de la difusión, que este es un hallazgo clave para diferenciarlo de colecciones no infectadas. Ok, y en contraste, post-contraste T1 con gadolinium presenta un rasio periférico marginal o característico. Ok, aquí tendremos lo que son dos casos de empiema, en el cual en el primero, en la imagen izquierda, se suele observar, es una RM de encéfalo corteaxial en secuencia T1 con contraste de gadolinium, en el cual se identifican lo que son colecciones subdurales laminares, es decir, muy delgaditas, o sea, muy chiquititas, ¿ok? Y también son bilaterales que se presentan en un marcado realce periférico, ¿ok? Como lo podemos ver aquí. Esto se acompaña de un evidente realce leptomeningio florido, ¿ok? Como lo podemos ver acá. Un detalle anatómico clínico clave a mencionar es la región anterior. Los senos frontales que se encuentran opacificados nos muestra eh, una sinusitis, una sinusitis, y este más que todo es probable un foco infeccioso por contigüidad, por lo cual nos da este cuadro clínico, ¿ok? Y la segunda imagen es una RM de encéfalo corteaxial, secuencia ponderada en T2, en el cual se va a corroborar lo que es la naturaleza, de lo que ya le vimos aquí en la imagen de la izquierda. Y también nos permite ver colecciones subdurales e hiperintensas, brillantes por su contenido purulento, ¿ok? Y también permite visualizar claramente la ocupación de líquido inflamatorio en los senos frontales, que no se puede ver muy bien, pero bueno, confirmando la correlación de la imagen anterior.
La ventriculitis. La ventriculitis. La ventriculitis es la inflamación del tejido epidimario ventricular. También suele ser una complicación secundaria, lo que es la meningitis. También a la rotura del absceso hacia el sistema ventricular, una colocación de un catéter. Y cabe destacar de que es más frecuente en la edad pediátrica. ¿Ok? Los hallazgos de imagen. Fundamentalmente se da el diagnóstico por pruebas de imagen. Podemos ver una ventriculomegalia, una dilatación de los ventrículos debido a una alteración en la dinámica del líquido cefalorraquídeo. El material purulento, tanto en TC como en RM, se puede observar material en el interior de los ventrículos. Un hallazgo clave es en la difusión, que se puede ver marcada en eso. Se ve como blanco, se puede decir, y oscuro en el mapa. Una alteración periventricular en secuencias T2 y FLAIR de la RM se aprecia una hiperintensidad de señal de alrededor de los ventrículos, que se ve como una hipodensidad en TC. Y un realce ependimario, tras la administración de contraste intravenoso, se observa un realce marcado y lineal en la superficie de los ventrículos. Aquí tendremos un caso clínico de un paciente adulto VIH positivo con recuento de CD4 bajos y también presenta un estado de conciencia alterado. En esta imagen podemos ver una RM corte axial en secuencia ponderada en T2. ¿Ok? En sí, mm, dentro de los hallazgos podemos ver es la presencia marcada de la hiperintensidad, es decir, las zonas brillantes, en la sustancia blanca periventricular y de forma muy característica a lo largo de toda la superficie epidimaria que recubre los ventrículos laterales, como lo podemos ver aquí. ¿Ok? Este patrón inflamatorio es un sello distintivo radiológico de epidimitis o ventriculitis. Eh, En sí, para correlacionarlo con la clínica, obviamente en contexto de un paciente severo inmunodeprimido y con un recuento bajo de CD4, pues este patrón ventricular es muy clásico en una infección oportunista por citomegalovirus. Como se detalla en el imagen de aquí, pues en sí lo único que podemos hacer es una biopsia vitrea con una punción lumbar. El líquido cefalorraquídeo dio positivo para citomegalovirus mediante PCR y se obtuvo un cultivo también con diagnóstico confirmado de citomegalovirus. Luego tenemos lo que son los embolos sépticos, ¿ok? Los embolos sépticos más que todo tendremos en pacientes con endocarditis bacteriana, anomalías valvulares o incluso en pacientes eh, que se administran drogas por vía parenteral. Las manifestaciones suelen causar infartos arteriales, pequeños abscesos en unión entre la sustancia blanca o gris o aneurismas micóticos, como ya lo vamos a ver en lo que son en las imágenes. ¿Ok? Y en la imagen en secuencia de susceptibilidad, es típico observar microhemorragias asociadas a estos émbolos. En la imagen del embolo séptico, en sí, este caso es importante que se relaciona con lo que son los pequeños abscesos en la unión entre la sustancia gris y blanca. ¿Ok? Entonces, estas imágenes van a ser en TC. ¿Ok? La primera se muestra un corte coronal en la región abdominopélvica que muestra un agrandamiento del músculo psoas derecho. ¿Ok? Y con múltiples loculaciones. Y también en el punto B ya tendremos una TC de cráneo, en el cual muestra una hiperintensidad, como lo podemos ver, que se pueden ver múltiples hemorragias pequeñas que afectan a la unión entre la sustancia gris y blanca. Se puede decir esas manchitas que se logra apreciar. Estos son lo que son las múltiples hemorragias. ¿Ok? Luego también pasaremos a lo que es el proceso infeccioso de origen vírico. ¿Ok? Tendremos la encefalitis por virus de la herpes simple tipo 1, el cual es muy común. Es una de las más comunes, responsable del 95% de los casos por infecciones virales.
En la clínica se presenta por fiebre, alteración de la conciencia, también a menudo se acompaña de síntomas psiquiátricos como agitación, cambios en la personalidad o ya alucinaciones. La topografía característica, esto es muy importante también, que tiene una predilección muy específica por los lóbulos temporales y los hallazgos de imagen. En TC puede ser normal inicialmente o mostrar áreas hipodensas. Luego la RM, ya podemos ver en secuencias T2 y FLAIR una hiperintensidad en las zonas afectadas. Un hallazgo diagnóstico clave es la afectación bitemporal. Y tras la administración en contrastes, se puede observar un realce giral tenue. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un caso clínico de un paciente masculino de 75 años que presenta una historia de 4 días de fiebre y confusión. No hay otras manifestaciones neurológicas. Ok, en esta imagen podemos observar una RM, una RM de encéfalo, corte axial con secuencia FLAIR. En sí, lo que vamos a ver en este caso clínico es que en sí se encuentra marcada una hiperintensidad, es decir, el brillo que vemos ahí, que compromete tanto la corteza como la sustancia blanca subcortical del lóbulo temporal izquierdo. Es decir, es decir, también va a abarcar lo que es también va a abarcar lo que es el polo anterior y cara medial, que se señala en la punta de la flecha. Aquí. Y se extiende hacia la corteza de la ínsula del mismo lado. Ok. Luego también tendremos el virus de la herpes simple, perdón, el virus de la varicela zóster. Es el segundo virus en frecuencia como origen de encefalitis. Las manifestaciones suelen provocar un proceso inflamatorio en las arterias cerebrales de gran calibre de manera neurológica. Por el contrario, en pacientes inmunodeprimidos tiende a afectar los vasos pequeños. Aquí tenemos lo que son los hallazgos de imagen de la varicela zóster, en el cual son imágenes de resonancia magnética. Ok, aquí tenemos un caso que es de un niño varón con encefalitis de varicela zóster que se presentó con fiebres, sensorio alterado y posteriormente desarrolló espasticidad prolongada, como ya lo habíamos visto en las características de forma clínica. En sí, en las imágenes vamos a tener la imagen de recuperación de inversión atenuada por líquido coronal. A. Muestra una hiperintensidad, como lo podemos ver aquí, que se muestra marcada en las flechitas, en los tálamos bilaterales y en la región blanca periventricular. ¿Ok? Luego en imagen B muestra una difusión restringida, en el cual se puede ver como las puntas de flecha, ¿sí? Ple. Y también en la imagen C, ya aquí se muestra lo que es una hemorragia dentro del tálamo bilateral. Tenemos los procesos por enterovirus. El enterovirus se suele dar, es un virus de ARN de transmisión fecal oral. Son responsables de gran parte de las meningitis asépticas, del 70-80%, y un porcentaje significativo de encefalitis, que es de un 10 a 20%. En sí, más que todo, el enterovirus va a estar frecuentado en niños por la transmisión fecal oral. ¿Ok? Se asocia fiebre a enfermedad mano-boca-pie y encefalitis troncoencefálica con cefalea, vómitos, ataxia y una alteración de la conciencia también. La topografía eh, característicamente va a afectar a las estructuras del encéfalo y del cerebelo, mostrando una hiperintensidad en T2 y FLAIR en estas áreas. Ya lo vamos a ver en las imágenes. Ok, aquí tenemos un caso clínico. Paciente masculino de 6 años presenta aparición aguda de alteración del nivel de la conciencia, fiebre y también un entrecerrar de los ojos. Y también tenemos un antecedente muy importante que tuvo una infección respiratoria hace 2 semanas. ¿Ok? En la primera, antes de continuar, como lo, como lo pudimos ver, es que aquí afecta característicamente a las estructuras del tronco del encéfalo, mostrando una hiperintensidad. Aquí podemos ver una hiperintensidad entre 2 y entre 1, ¿ok? Podemos ver una hiperintensidad como se puede observar aquí. Bueno, ahora describiendo lo que son las imágenes, pues en sí es la primera imagen, el de la izquierda es una RM de encéfalo y unión cráneo-cervical, en el cual tiene un corte sagital, secuencia ponderada en T2. Eh, Dentro de los hallazgos que se puede observar
una área marcada de hiperintensidad continuas a lo largo de todo el tronco del encéfalo. También tenemos un edema que afecta al mesencéfalo y la protuberancia, el puente y el bulbo raquídeo se extiende hacia la porción superior de la médula espinal cervical. Luego en la otra imagen pues ya tendremos una resonancia magnética eh, necorteaxial a nivel de la protuberancia en secuencia T2. Dentro de estos se encuentran flechas, estas flechas que van a delimitar claramente la lesión hiperintensa que se localiza de forma bilateral en la cara dorsal de la protuberancia, específicamente en la región del tegmentum pontino. Ok. Yep. Y luego también tendremos los otros virus, que son exóticos y emergentes. Tendremos a destacar, tendremos el virus occidental o encefalitis japonesa. Eh, También suelen afectar a lo que son a los tálamos, a los ganglios de la base y el tronco. El virus de la rabia, que suele afectar al hipocampo, al hipotálamo y al tronco del encéfalo. Es decir, casi a todo. Aquí tenemos una RM, ¿ok? De la encefalitis japonesa, en el cual hay una paciente femenina de 15 años con encefalitis que presentó alteraciones visuales bilaterales. Eh, las imágenes, las imágenes de recuperación de inversión atenuada por el líquido T2 en el, en la, aquí podemos ver una inversión atenuada de líquido en esta región de aquí. Luego en la imagen B muestran una hiperintensidad en las regiones del tálamo posterior y bilateral. Se puede observar en estas flechas. ¿Ok? Y la C no hay ninguna mejora por contraste. También la encefalitis rabiosa. Eh, Este es un caso clínico chévere, ya que una niña de 3,5 años fue mordida en la cara por un perro. Recibió una inmunización parcial en forma de 3 dosis de la vacuna antirrábica y se filtró localmente la inmunoglobulina antirrábica. Posteriormente, 14 días, presentó síntomas pondrómicos, comenzando una fiebre repentina y malestar. Le siguió debilidad en ambas piernas y empeoró hasta convertirse en una parálisis completa durante el periodo de 3 días. También desarrolló ptosis del lado izquierdo y más tarde experimentó confusión y comenzó a hablar consigo misma. Para acabar, en sí, la progresión del caso es que siguió deteriorándose su estado neurológico hasta que fue intubada y posteriormente la niña murió 5 días después. Ok, aquí tendremos la CRM ponderada en T2 en secciones axiales cerebrales, ¿ok? En los diferentes puntos. Am, en la imagen A. En imagen A se encuentra una hiperintensidad en los ganglios basales bilaterales, como el del caso clínico anterior. ¿Ok? También tendremos en la B que se encuentra la sustancia negra, bilateral y materia gris periaductal, que es el círculo amarillo que podemos ver aquí, de la sustancia negra. Ya, aquí también tendremos la región del tegmento. En la D podemos ver la parte dorsal de la médula. Y bueno, en las secciones D y H, eh, las secciones axiales ponderadas en T1 correspondientes muestran una intensidad, una señal hipointensa en estas áreas. Como lo podemos ver aquí, una hipointensidad, correlacionándole la de arriba con la de abajo. ¿Ok? Aquí podemos ver la hipointensidad en cada uno. ¿Ok? Bueno, también tendremos esta imagen, el cual es el cual es una, una RM del cerebro y de la columna cervical ponderada en T2 con sección sagital. En sí, la sección sagital de la resonancia magnética del cerebro y de la columna muestran una intensidad señal hiper intensa lineal que se extiende desde el tronco del encéfalo, vamos a ver aquí, desde el tronco del encéfalo hasta afectar la médula espinal cervical superior. ¿Ok? La meningitis tuberculosa. La meningitis tuberculosa
Generalmente se debe a una reactivación del foco subcortical o meningio. Este es de curso insidioso y progresivo y comienza con una fiebre, cefalea, pérdida de peso, evolucionando hacia déficits neurológicos y deterioro del nivel de la conciencia igualmente. El diagnóstico también solo por análisis de líquido cefalorraquídeo. Lo importante a destacar aquí, a diferencia de las otras también, es que tiene una predilección por las meninges basales, ¿ok? Eh, bueno, el patrón de realce, tras administración de contraste tanto en TC como en RM, se evidencia un realce leptomeningio marcado, nodular y confluente, diferenciándole de las meningitis bacterianas y virales, que estas más que todo eran difusas. También tenemos la resonancia RM, más sensible que la TC. En secuencias T2 y FLAIR se observa una hiperintensidad marcada en los espacios subaracnoides debido al exudado inflamatorio. De una vista macroscópica de la meningitis tuberculosa, podemos ver una envoltura en la base del cerebro, con, que se puede ver como más o menos como como una, como una capa blanca, que es característico de la leptomeningitis tuberculosa. Ok. Y una de las una de las complicaciones más frecuentes de la meningitis tuberculosa es la hidrocefalia. También infartos cerebrales. Ya. Aquí tenemos el caso clínico. Es una paciente femenina de 40 años que presenta hace 2 meses una historia de dolores de cabeza y fiebre leve con episodios de convulsiones y un estado mental alterado. ¿Ok? Esta imagen es una RM de corte sagital, consecuencia T1 ponderada con administración de contraste. Aquí de lo que se va a ver es, va a ser un marcado engrosamiento y realce intenso de las leptomeninges que ocupa las cisternas basales. Dentro de este denso exudado inflamatorio, pues se aprecian lesiones nodulares con realce en anillo, compatibles con tuberculomas. ¿Ok? También Em, aquí también se puede ver una obliteración de las cisternas por exudado espeso que interrumpe la dinámica normal del líquido cefalorraquídeo, por lo cual se va a ver una hidrocefalia obstructiva y por lo cual se puede ver aquí también. Y bueno, vamos a las infecciones fúngicas. La aspergilosis es causada principalmente por el Aspergillus fumigatus, ¿ok? Dentro de los población de riesgo tenemos a los inmunodeprimidos, también a los que reciben trasplantes, ¿ok? Las manifestaciones suelen presentarse con abscesos, granulomas, entre muchos otros. Los hallazgos de imagen, tenemos una localización, eh, lesiones múltiples en la unión entre la sustancia blanca y gris, con una predilección de los lóbulos frontales y parietales. La invasión vascular, que es característica clave, alta incidencia en invadir paredes de los vasos, lo que va a provocar lo que son infartos cerebrales y hemorragias asociadas. ¿Ok? Tenemos el caso de la aspergilosis paso a paso. Ok, en la primera imagen tenemos una TC de cráneo corteaxial, ok, con contraste intravenoso, en el cual se va a identificar lo que es un realce en el anillo, que le podemos ver, bien definido tras la administración del contraste, con un centro hipodenso, el cual sugiere una necrosis también. Y también está rodeado de un halo oscuro, como lo podemos ver aquí, que sugiere un edema. Y luego en la imagen derecha, podemos ver una TC de cráneo, corte axial. eh, y bueno, este más que todo va a estar en fase simple, no va a estar con contraste. Igual también podemos ver eh, el edema vasogénico que está que se puede ver mejor en esta región. ¿Ok? Y bueno, a la progresión también podemos ver lo mismo, una RM de encéfalo corteaxial, secuencia ponderada entre uno con contraste, en el cual ya lo vimos anteriormente, que es el anillo
característico de lo que podemos haber visto ahí. Y también el de la imagen de la derecha, pues vamos a tener una RM de encéfalo cortexial en secuencia ponderada en T2. Dentro de los hallazgos característicos o radiológicos clave, es que las puntas van a delimitar lo que es al edema vasogénico y que justamente mm, bueno, no más, listo. Y luego, finalmente, caso clínico, se hizo una, se hizo una macroscopía en cual se puede ver un fragmento de tejido blando con una cavidad central. En la microscopía se pudo ver un absceso de détritos necróticos y de tejido de granulación inflamatoria. En sí, para no hacer el cuento tan largo, pues el diagnóstico final fue un absceso con un micetoma fúngico compatible con Aspergillus. ¿Ok? Tenemos lo que es la mucormicosis. El agente va a ser el cigomicetos, principalmente. El paciente de riesgo, tenemos a los diabéticos mal controlados, a los pacientes trasplantados y con leucemia. Y cabe destacar que también ahora se asocia a lo que es a pacientes con COVID-19. Dentro del cuadro clínico, en sí empieza como una infección de los senos paranasales y se extiende hacia la órbita y luego hacia el cerebro. Los hallazgos de imagen es que en la TC es muy útil para detectar la ocupación de los senos paranasales y destrucción ósea. ¿Ok? En la RM, en cambio, nos va a servir para ver la extensión intracraneal al lóbulo frontal. El signo característico es la invasión vascular que provoca trombosis arterial. Es típico observar la oclusión de la arteria carótida interna, identificada por la ausencia del vacío de la señal en RM. Bueno, dentro de estas imágenes, que la verdad sí son muchas, pues tenemos en los estudios, bueno, va a ser una RM, obviamente. Tenemos en la imagen A, va a ser una RM, consecuencia ponderada en T2, con saturación de grasa, ¿ok? Y bueno, tenemos lo que son cortes axiales también. Los hallazgos, en el panel A se encuentra una sutil ocupación de lo que es el tejido blando en la región retroantral derecha, ¿ok? Sin embargo, en la RM, en el patrón B, pues es muy superior para confirmar cómo este tejido fúngico pues está invadiendo de forma progresiva lo que son los espacios profundos, esta región de aquí. Luego también fíjate cómo oblitera lo que es la grasa normal y retroantral, que se puede ver en lo que es en la flecha delgadita, ¿ok? Y se extiende directamente hacia la fosa pterigodio-palatina, en el cual se puede ver con la flecha punteada. Bueno, luego también en los panel C y en el panel D ya se puede encontrar lo que es un daño neurológico, es decir, con una diseminación intracraneal. En los estudios de RM, en secuencia CIS de alta resolución de los pares craneales, que es la C, y RM y una RM de uno con contraste de saturación de grasa en el panel B, ¿ok? Igualmente, con cortes axiales. Dentro de dentro del patrón, dentro de la imagen C, tendremos una diseminación perineural, una imagen en el cual el panel C se muestra la flecha gruesa con un claro engrosamiento del nervio trigémino derecho, ¿ok? Si pueden verlo, aquí está. Y en el panel D se confirma la inflamación activa al mostrar la porción cisternal del nervio que realza intensamente con contraste. Aquí en esta región igualmente. Básicamente el hongo está usando el trayecto del nervio como una autopista para entrar al cráneo. ¿Ok? Y bueno, en la imagen D también se va a observar una trombosis del seno cavernoso, observada con las cabezas de flecha. Aquí hay un abombamiento normal, convexidad, es decir, del seno cavernoso derecho. Y bueno, se puede decir que aquí, de lo que estoy diciendo también es que va a confirmar lo que es una trombosis, de una trombosis en esta región. Bueno, tenemos infecciones parasitarias.
Tenemos la neurocisticercosis, el cual el agente va a ser la larva ténea. La frecuencia es la causa principal de epilepsia adquirida en áreas endémicas. Y la localización generalmente va a ser en el parénquima del 60 al 90% de los casos, también en el espacio subaracnoideo y en los ventrículos. ¿Ok? Dentro de esto tenemos los estadios evolutivos y cómo lo vamos a ver en las diferentes estudios de imagen. Como lo podemos ver en la forma vesicular, la lesión quística va a ser similar a lo que es la líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener lo que es un nódulo brillante en el interior, como lo podemos ver aquí, en toditas estas. Ok, en la forma coloidal, pues ya la larva se degenera, provocando un edema perilesional con un realce intenso en la pared tras el contraste, como lo podemos ver aquí. Ok, aquí. El granular o nodular, en el cual el edema ya se empieza a disminuir y la lesión comienza a contraerse y a calcificarse. Y la fase final, que es la fase calcificada, en el cual se va a mostrar lo que son pequeños focos densamente calcificados, detectados de mejor por TC o en secuencias como ERM. ¿Ok? Aquí tenemos lo que son los casos clínicos. Es un paciente masculino joven que presenta dolor de cabeza seguido de la alteración del sensorio. ¿Ok? Dentro de estas imágenes, la imagen izquierda y derecha va a ser un estudio de RM, de encéfalo, corte sagital, en secuencias ponderadas en T2 en la izquierda y en flyer de la derecha. ¿Ok? O sea, lo primero que salta a la vista es la tremenda hidrocefalia obstructiva que se puede ver aquí. También en la dilatación masiva y el abombamiento de los ventrículos laterales. Y el tercer ventrículo, el cuerpo calloso, que está estiradísimo hacia arriba. Está estiradísimo. ¿Ok? Si seguimos el trayecto hacia abajo, para buscar la causa, encontramos la culpable en la fosa posterior. ¿Ok? Una gran lesión quística que ocupa y se expande y tapona por completo lo que es el cuarto ventrículo. ¿Ok? Si lo podemos ver aquí. ¿Ok? En T2, el líquido del quiste brilla al igual que el líquido cefalorraquídeo normal. Pero en el FLAY se logra delimitar mucho mejor con la cápsula de la pared fina, confirmando lo que es una estructura independiente. Bueno, eh, aquí podemos ver las características, como ya lo habíamos visto, que tenemos el patrón vesicular, el cual es negro, ¿ok? El quiste está vivo, aquí. Se ve como una burbuja con un punto dentro, que es el escólex. Hay una mínima o nula inflamación, que casi no hay edema en esta región aquí. Y porque el parásito más que todo va a evadir lo que es el sistema inmune. Luego también tenemos lo que es la coloidal, o lo que son las rojas. El parásito muere y el sistema inmune ataca. Aquí sí empieza a atacar lo que es el sistema. Aquí hay veces, aquí ves un realce de anillo también, los realces de los anillos característicos, ¿ok? Con contraste y un masivo edema vasogénico perilesional. El granular, o el verde, es el que cuando el quiste se retrae, el realce se puede ver nodular y el edema empieza a disminuir, ¿ok? Y bueno, tenemos el calcificado o el azul, el cual es el estadio final y inactivo, en el cual en la tomografía se ve como un punto blanco brillante o hiperintenso, hipertenso, perdón, el que es un nódulo calcificado y ya sin edema asociado. ¿Ok? Y bueno, tenemos lo que es la hidatidosis. Es provocada por la larva del cestodo Echinococcus granulosus. La población y la frecuencia es una entidad rara que afecta predominantemente a lo que son a los niños. La localización, la mayoría va a ser supratentoriales y se ubican en el territorio de la arteria cerebral media. Dentro de los hallazgos de imagen, se puede igual apreciar como lesiones quísticas grandes, redondeadas y bien definidas. Em, bueno, en RM, bueno, en sí, el signo característico clave o lo diferencial es que pueden tener una pared fina
y una presencia, y pueden presentar una ausencia de edema perilesional y no captar contraste tras la administración. Eso es sumamente importante. Tenemos el caso clínico, es un paciente masculino de joven igualmente, presenta dolor de cabeza seguido de una alteración del sensorio. ¿Ok? En la primera imagen es una RM de encéfalo corteaxial en secuencia ponderada en T2. En sí, el hallazgo radiológico se observan dos lesiones quísticas intraparenquimatosas, perfectamente esféricas y uniloculares, como globos de agua más o menos. Su contenido es isointenso respecto al líquido cefalorraquídeo. El detalle más importante a mencionar aquí es la ausencia total del edema perilesional, que ya lo habíamos hablado, que es característico de eso. Em, También tenemos, ¿qué más? Bueno, no hay una nube blanca inflamatoria rodeando lo que son los quistes, lo cual indica que están intactos. Y la imagen de la derecha, que también es una RM de encéfalo, corte sagital, pero esta ya es en secuencia, en secuencia Frey, perdón, en el cual al suprimirse lo que es la señal de líquido libre, en esta secuencia se puede ver el interior, un quiste gigante que se vuelve marcadamente hipointenso, que es sumamente oscuro. ¿Ok? Y bueno, eh, un, un- una característica radiológica importante que resaltamos en este punto es que si hay un quiste gigante más perfectamente esférico y sin edema alrededor, podemos sospechar perfectamente de una hidatidosis, ¿ok? Hasta demostrar lo contrario. Luego también tenemos el VIH-Sida, que es una afectación directa. Presentemente está presente en lo que es en el 60% de los pacientes. En RM se va a ver una hiperintensidad, T2 flare y bilateral y simétrica en la sustancia blanca profunda. El dato clave es que respeta lo que son las fibras usocorticales. Tenemos diferentes estadios, igualmente. La infección oportunista, que es por toxoplasmosis, la causa más frecuente de abscesos por SIDA. En RM se va a ver unas lesiones múltiples en los ganglios en la base, con realce en anillo y mucho edema. La leucoencefalopatía multifocal progresiva, en el cual se va a ver lesiones asimétricas en la sustancia blanca subcortical. Y dato clave, a diferencia del VIH, esta sí afecta a las fibras en también el otro, que es la criptocosis, en el cual es una infección fúngica más común, se destaca por la dilatación de los espacios perivasculares en los ganglios de la base. También tenemos el citomegalovirus, que ocurre más que todo por recuentos bajos de lo que son CD4. Y presenta un real sependimario lineal característico, que le podemos ver en el caso clínico anterior. Síndrome de reconstrucción inmunitaria, más que todo el empeoramiento inicial al tratamiento antirretroviral por su respuesta inflamatoria. En la imagen se puede ver un aumento súbito del edema y realce de las lesiones previas. Aquí tenemos el caso clínico. Una encefalopatía por VIH de un hombre de 35 años con una infección de VIH y pérdida de memoria. Se realizó una resonancia magnética cerebral en los cuales unos días antes del inicio de la terapia antirretroviral mostró una atrofia cerebral. Las imágenes asociadas, ponderadas en T2, que es la primerita, la A, la B y FLAIR, mostraron una área hiperintensa y pálida de la sustancia blanca, como lo podemos ver aquí, ¿ok? Y bueno, también la lesión presenta una intensidad de señal ISO ligeramente baja en la imagen ponderada en T1, es decir, en T1, es decir, en la imagen C, con las flechas blancas, como lo podemos ver aquí, ¿ok? La toxoplasmosis. La importancia. Es una infección oportunista más frecuente en pacientes con SIDA. El contexto clínico suele aparecer como una reactivación de infección latente cuando los CD4 son inferiores a 100. Los hallazgos imagenológicos de claves es la localización. Son lesiones múltiples en unión entre la sustancia blanca y gris y ganglios de la base y los tálamos. También tenemos el dato diferencial con la difusión, a diferencia de los abscesos bacterianos.
La toxoplasmosis no suele presentar una restricción por la difusión en el centro de la lesión, que es muy importante. Y también, otro diagnóstico diferencial, su principal limitador en pacientes con SIDA es el lipoma primario del sistema nervioso central. Ya. Y bueno, aquí tenemos la imagen A, que es el de la izquierda, es una RM del encéfalo corteaxial en secuencia ponderada entre 2, en el cual se puede ver una lesión ocupante en los espacios de los ganglios basales izquierdos, específicamente justamente en lo que es en la región del núcleo reticular. Y bueno, también hay que fijarnos como una lesión que tiene estas zonas concéntricas y claras y oscuras, que es hipointenso, formando el signo clásico de signo diana en T2. ¿Ok? Todo esto está rodeado por un exceso halo de blanco brillante que corresponde a un marcado edema vasogénico perilesional. Luego en la imagen B es una RM de encéfalo corte axial, secuencia ponderada en T1 con administración de contraste, en el cual aquí está el hallazgo característico de lo que queremos ver, ¿ok? Que al aplicar contraste la lesión muestra un realce periférico en forma de anillo, lo mismo que acá. Pero hay un detalle crucial, justamente. Hay un pequeño nódulo asimétrico, captante de contraste pegado a lo que es la pared interna. Esto se conoce como signo de diana excéntrica. Ok. Y bueno, y eso sería todo con las infecciones del sistema nervioso central.